Dios me los bendiga, mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y mis hermanos, hemos llegado a un día más de medicina espiritual, una semana más que el Señor nos permite de poder compartir lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y el día de hoy hay una palabra que quiero compartir con ustedes que verdaderamente ha venido a hacer un peso fuerte sobre mi corazón, y creo que como iglesia, como pueblo de Dios, no importa a qué iglesia tú asistas, si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, necesitamos escuchar esta palabra y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Quiero comenzar de lleno en esta hora hablando sobre una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 38 al 42. Y habla de la generación perversa que demanda señal. Dice Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Hablando Jesús de su misma persona. Mis hermanos, Cristo le dice a una generación que busca una señal, no le será señal dada más la señal del profeta Jonás. Y habla de su muerte, de su resurrección, habla del poder de la victoria sobre la cruz, pero también habla sobre un poco esto sobre la venida de Cristo. Esta palabra viene a sonar mucho en mi vida, en mi corazón, y quiero compartirla con ustedes el día de hoy, porque vivimos en una generación que está buscando señales. Y Jesús se refiere a esa generación como una generación mala, perversa, adúltera. En otras versiones lo dice. Y hay algo que me preocupa profundamente de la iglesia de nuestros días, y quisiera que abiertamente pudiéramos hablar de esto. Y bueno, el Señor ponía este peso en mi corazón. Estamos viviendo en una generación que tiene acceso a más predicaciones. Hay personas que se pueden pasar todo el día simplemente con su dedo buscando una tras otra predicación, mirando las redes sociales. Vivimos en una generación que tiene más acceso a predicadores, a conferencias, a campañas, a más profetas, más transmisiones, más producciones, más contenido cristiano que cualquier otra generación anterior. Pero tener acceso a más cosas espirituales no significa necesariamente tener más discernimiento espiritual. Y eso es lo que me preocupa, porque Jesús nos advirtió de una de las características de los últimos tiempos, porque Maranatha, Cristo viene. Y una de las características de los últimos tiempos no sería solamente la persecución, la guerra, los terremotos, la maldad. Sería también que habría una señal, y esa es el engaño espiritual. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire lo que está diciendo la palabra: falsos profetas, falsos cristos. Y no dice que no harán milagros, no dice que no habrá señales, dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuidado, iglesia. Escuche bien lo que Jesús está diciendo. El problema de los últimos tiempos no será de que todo lo falso se verá falso. El problema será que mucho de lo falso parecerá verdadero.
Tendrá el lenguaje cristiano, tendrá la Biblia, tendrá la música, tendrá las multitudes que se amontonan por ir a escuchar, tendrán testimonios que no terminan, tendrán lágrimas, pueden tener manifestaciones, incluso pueden tener señales extraordinarias. Así lo dijo Jesús. Por eso la iglesia necesita urgentemente recuperar algo que muchas veces hemos cambiado por emoción, y eso se llama discernimiento. Yo sé que me escucho tal vez cargado, porque sí, esto es una carga que llevo profundo en mi corazón y quiero expresarlo porque es necesario que lo escuchemos. La iglesia hoy en día, en estos tiempos, y es una señal de los tiempos, urgentemente necesita recuperar el discernimiento, porque muchas veces se ha guiado por su emoción, por lo que yo creo, por lo que yo siempre he entendido, por lo que a mí me enseñaron. No, discernimiento, que dice la palabra, a la luz de la palabra, ¿qué dice? El milagro, mi hermano, no es la prueba final. Quiero decirlo, el milagro no puede ser la prueba final. Una de las equivocaciones más peligrosas que podemos cometer es pensar: si hay milagros, entonces necesariamente Dios está aprobando de todo lo que está sucediendo. No. Así no nos enseña la palabra. La Biblia nunca nos enseñó eso. Deuteronomio 13 presenta un caso impresionante, mis hermanos. Dios le advierte a Israel que podía aparecer alguien anunciando una señal, y la señal podía incluso acontecer. Pero si después ese hombre conducía al pueblo lejos de Dios, Israel no debía de seguirlo. Eso significa algo muy serio. Una manifestación nunca tiene autoridad para cancelar la palabra de Dios. Nuestro fundamento no puede ser: yo lo vi, yo lo sentí, me caí, me profetizó, él sabía algo de mi vida, hubo un milagro. La pregunta debe de ser: ¿esto concuerda con la Escritura? ¿A quién está glorificando esto? ¿Qué fruto está produciendo en mi vida? ¿Está llevando esto a la gente a Cristo o está llevando a la gente detrás de un hombre? Porque hay una diferencia enorme entre un ministerio donde Dios usa a un siervo, a un ministro, donde el siervo comienza a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Cuando todos corren detrás de el hombre de Dios, tenemos que examinar algo. Tenemos tanto acceso a tantos predicadores, conferencias, que campañas, que esto, que lo otro. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, entiéndeme por favor lo que estoy diciendo. Pero hay una obsesión muchas veces de correr a lugares porque viene el hombre de Dios. Viene el que hace los milagros. Porque ¿por qué en algunos ambientes la gente está desesperada por llegar y estar horas en filas, por estar en la fila del enfrente, por acercarse al profeta, al hombre de Dios, a recibir una palabra especial de este hombre? Estoy hablando cosas increíbles que mis ojos han sido testigos en estos últimos tiempos. Personas en línea para tomarse una fotografía con el hombre de Dios, con el apóstol, con conseguir 5 minutos con el ungido de Dios. Mientras tanto tienen una Biblia cerrada en su casa. Mientras tanto no oran. Mientras tanto no se congregan fielmente. Mientras tanto no hay a quien rendir cuentas. Mientras tanto no quieren ser discipulados, no quieren corrección, no quieren someter su carácter al carácter de Cristo, a la palabra del Señor. Pero pueden manejar horas, pueden dejar sus agendas porque escucharon que cierto hombre tiene algo que decir. Iglesia, el Espíritu Santo no vino para producir admiradores de ministros. Vino para revelar a Jesucristo. Pablo enfrentó precisamente ese espíritu.
En 1 de Corintios, algunos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que preguntar, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo prácticamente les dice, dejen de convertir a los siervos de Dios en ídolos. Porque el verdadero ministro de Dios nunca debería sentirse cómodo cuando la multitud comienza a necesitarlo más a él que a Jesús. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ese debería ser el corazón de todo verdadero siervo de Dios. Cuando el milagro se convierte en negocio, mi hermano, estamos en peligro. Corre. Cuando se te dice que traigas la ofrenda más grande para que recibas tu milagro, corre, porque no todo lo que tiene nombre de Dios es de Dios. Yo sé que estoy apasionado por esto porque tengo un celo por las cosas del Señor y no quiero, mis hermanos, que seamos confundidos en estos últimos tiempos, porque muchos serán, dice, aún si pudiera a los escogidos. Aquí tenemos que hablar claramente. Hay cosas que se están haciendo en el nombre de Dios que deberían de producir temor. Cuando la oración tiene precio, cuando el acceso tiene precio, cuando una supuesta palabra profética está ligada a una ofrenda, cuando se manipula el dolor de una persona para sacarle el dinero, cuando se comienza a comercializar la desesperación de un enfermo, cuando comenzamos a practicar que se comunica que si quieres recibir algo especial de Dios, tienes que sembrar algo especial aquí. Eso es peligroso. Jesús dijo en Mateo 10:8, de gracia recibiste, dad de gracia. Y Pedro escribió una de las advertencias más fuertes del Nuevo Testamento. Dice, y por avaricia harán mercaderío de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. La Biblia ya nos había advertido que vendrían personas capaces de convertir la fe de la gente en un mercado. Hechos 8 también nos habla de Simón, un hombre fascinado con el poder espiritual. Y cuando vio que mediante la imposición de manos sucedían cosas extraordinarias, quiso comprar aquella autoridad. Y Pedro reacciona fuertemente contra Simón y le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los dones de Dios no están en venta. La unción de Dios no está en venta. El Espíritu Santo no está en venta. La sanidad no está en venta. La profecía no está en venta. La presencia de Dios no tiene, oh aleluya, la presencia de Dios no tiene una sección VIP. Y te digo esto porque recién estuve en un lugar y no me sentía cómodo porque me pusieron en una sección VIP. Pero también quiero ser justo bíblicamente. No todo lo grande es falso. Tenemos que tener cuidado con el otro extremo. No todo evento que es organizado es carnal. No todo predicador conocido está contaminado. No estoy diciendo esto. No toda producción profesional significa ausencia del Espíritu Santo, porque podemos llegar a ese extremo. No todo milagro es falso. No todo lo espontáneo, podemos decir, es malo, pero tampoco todo lo espontáneo viene de Dios. Escuche esto, mis hermanos. No todo lo organizado es carnal. Y no todo lo espontáneo es espiritual. El problema no es
no es tener una agenda. El problema no es tener un servicio organizado con tiempos. El problema es cuando la agenda tiene más autoridad que el Espíritu Santo. Cuando el reloj en tu mano es más importante que el reloj del corazón de Dios. El problema no es tener luces en la plataforma. El problema es que cuando necesitas las luces para fabricar lo que solamente Dios puede producir. El problema no es preparar una reunión, organizarse para un culto, un servicio. Debemos prepararnos. Pero el problema aparece cuando todo está tan calculado que ya sabemos exactamente cuándo la gente debe de llorar, cuando la gente debe de gritar, cuando la gente debe de dar, cuando debe correr al altar, cuando debe de terminar la manifestación. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos facilitando lo que Dios está haciendo o estamos produciendo algo para que parezca que Dios está haciendo algo? Porque existe una gran diferencia y el discernimiento te lo deja ver. Y puede ser muy fina esta diferencia. Yo mismo he tenido que aprender esto. Y quiero hablar personalmente. Yo también me he metido en lugares porque decían ser lugares de Dios. He entrado, mis hermanos, a ambientes impresionados por lo que se escucha de lo que estaba sucediendo en ese lugar. He tenido momentos donde por falta de discernimiento uno puede llegar pensando, si aquí hablan de Dios, si aquí ocurren cosas, si aquí hay gente conocida, si todo el mundo dice que Dios se está moviendo en este lugar, entonces tiene que estar bien. Pero con los años he aprendido que no podemos entrar espiritualmente en todo lugar solamente porque tenga el nombre de Jesús en el anuncio. No todo altar debe recibir acceso a tu corazón. No toda mano debe imponerse sobre ti. No toda palabra debes de recibirla simplemente porque alguien diga, así dice el Señor. No toda invitación ministerial, te lo digo por experiencia, debe de aceptarse. No toda puerta abierta viene de Dios. Y he tenido yo que aprender esto. He tenido que aprender. El discernimiento muchas veces llega antes que la explicación. A veces no entendemos al momento, pero el Espíritu Santo te da discernimiento para decir que no. A veces entras a un ambiente y algo dentro de ti te dice, ten cuidado. No porque estés juzgando a las personas, no porque tú te sientas superior, sino porque el Espíritu Santo comienza a enseñarte a distinguir. Uno de mis errores ha sido en ocasiones no detenerme suficientemente para discernir antes de entrar. Lo confieso, ha sido un error. Tenemos que confesar nuestros errores. Por eso hoy soy mucho más cuidadoso. No quiero moverme solamente por emoción. No quiero moverme porque algo está de moda o porque todo se está yendo. Se está llenando el lugar, se está llenando los estadios. No vamos simplemente por eso. No quiero ir simplemente porque todo el mundo está yendo. Quiero poder preguntarle al Señor, Espíritu Santo, ¿tú quieres que yo esté ahí? Por eso Dios puso ancianos en la iglesia. Y esto puede calar para muchas personas. Aquí entra algo que esta generación necesita recuperar. Consejo espiritual. Hay personas que toman decisiones espirituales enormes, completamente solas. ¿Cómo se sabe? Comienza con, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me mandó. Está bien, está bien. Pero si Dios verdaderamente te habló, ¿por qué tienes miedo de presentar aquello delante de hombres maduros que también tienen al mismo Espíritu Santo? Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo.
mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por algo el Nuevo Testamento, las iglesias tenían ancianos. En Hechos 14:23 muestra que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en las iglesias. Tito recibió instrucciones acerca de poder establecer también ancianos en la iglesia. Pedro habló a los ancianos acerca de cuidar el rebaño. ¿Por qué? Porque Dios nunca diseñó el cristianismo para que todos vivieran diciendo: soy yo, mi Biblia y lo que yo siento. No, eso no es un verdadero caminar. Lo siento. Y yo sé que posiblemente pueda estar pisando algunos callos. El Señor no nos diseñó el cristianismo, el caminar de fe, para que viviéramos diciendo que simplemente es nosotros, nuestra Biblia y lo que yo siento por dentro. Necesitamos comunidad. Necesitamos personas maduras. Necesitamos hombres, mujeres que nos estén impresionando en sus vidas con el consejo. Necesitamos hombres y mujeres que no estén impresionados fácilmente con personas que se están moviendo en el ambiente. Personas que puedan decirnos: ten cuidado con eso. Personas que nos puedan decir: espera. Alguien que te pueda decir: vamos a orar primero. Vamos a examinar lo que dice la Escritura. No estoy seguro de que eso sea de Dios. Y también personas suficientemente maduras para decir: sí, ve, Dios está ahí. Nosotros te respaldamos. A mí me da mucho orgullo en mi corazón y alegría de saber cuando ha habido jóvenes adultos que han venido a mí: pastor, tenemos un deseo de ir a este lugar. Y he dicho, en algunas ocasiones he tenido que decir: espera, porque no conozco. No quisiera darte un consejo donde no sé. Y jóvenes que se han sometido voluntariamente a ese consejo. En otras ocasiones, muchas veces he dicho: adelante, dale. Ese es un buen lugar para visitar. Porque un anciano espiritual no existe para controlar tu vida. Existe, entre otras cosas, para ayudarte a ver cosas que tú tal vez no puedes ver porque estás demasiado emocionalmente involucrado. Por eso ten cuidado cuando cualquier líder que le diga: no necesitas escuchar a nadie más. Ten cuidado. Ese no es un buen líder. Cuando un líder te dice, o una persona te dice: no hables con tu pastor, ten cuidado. No se lo cuentes a los ancianos. Ellos no van a entender tu revelación. Eso debería de encender alarmas en tu vida. Primera de Juan 4:1 dice que debemos de probar los espíritus. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¡Qué palabra tremenda! Juan no dijo rechacen todo, pero tampoco dijo reciban todo. Dijo prueben. Eso se llama discernimiento. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses: no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno. Ese es un equilibrio bíblico. No apagar el Espíritu Santo, pero tampoco tragarse todo lo que digan: es que el Señor me dijo. No podemos despreciar lo profético, pero tenemos que probar lo profético. No rechazar los milagros, pero jamás permitir que un milagro tenga más autoridad que la verdad de la palabra. La prueba más importante que podemos tener es: ¿dónde está Jesús? Algo debería de preocuparnos cuando podemos salir de una reunión hablando durante horas acerca del predicador y casi nada acerca de Jesús. ¿Viste cómo predica? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste la unción que tiene? ¿Viste cómo supo aquello? ¿Viste cuántos cayeron? ¿Viste lo que hizo? Mire cuando hizo esto. Está bien reconocer la gracia que Dios ha puesto sobre alguien. Pero pregunto: ¿viste a Cristo? ¿Saliste queriendo ser más santo? ¿Saliste queriendo perdonar al que te ha ofendido? ¿Saliste queriendo abandonar el pecado? ¿Saliste con hambre de la palabra? ¿Saliste amando más a Jesús? ¿Saliste queriendo servir al Señor en secreto? ¿O solamente saliste queriendo perseguir la próxima manifestación? Porque el Espíritu Santo verdadero no solamente produce momentos, produce transformación. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
No dijo solamente por sus dones, por sus frutos. Una iglesia madura no corre detrás de todo viento. Efesios 4 dice que debemos crecer para no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay algo triste, mi hermano, cuando creyentes que llevan 20 años en la iglesia siguen corriendo detrás de cada nuevo fenómeno. Un nuevo profeta, ahí están. Una nueva campaña, ahí están. Una nueva manifestación, ahí están. Una nueva revelación secreta, ahí están. Iglesia, no necesitamos perseguir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro del creyente. Claro que Dios visita lugares, estoy completamente de acuerdo con eso. Claro que hay reuniones extraordinarias, los hemos vivido. Claro que existen dones, claro que hay sanidades, profecía, liberación, manifestaciones verdaderas del poder de Dios. Yo creo en todo eso, pero precisamente porque creo en lo verdadero, no quiero conformarme con imitaciones. No quiero espectáculo cuando puedo tener presencia. No quiero emoción fabricada cuando puedo tener convicción genuina. No quiero un hombre en un pedestal cuando tengo a mi Cristo sentado en el trono. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos que requieren discernimiento. Iglesia, abra los ojos. Los últimos días no requieren solamente poder, requieren sabiduría y discernimiento. No solamente fuego, discernimiento. No solamente dones, carácter. No nada más profecía, mis hermanos, la escritura, la palabra. No solamente experiencias, necesitamos la verdad. No nada más necesitamos, sentí algo. También necesitas decir, escrito está. Porque antes de correr detrás de alguien, ore. Antes de abrir su espíritu a cualquier ministerio, discierne. Antes de recibir cualquier palabra, compárala a la escritura. Antes de que tú tomes una decisión grande, habla con personas espiritualmente maduras. Antes de declarar que algo es de Dios, porque hubo una manifestación, mira el fruto. Sobre todas las cosas, mira a Jesús, porque quizás una de las señales más peligrosas de nuestros tiempos no será una iglesia que dejó de hablar de Dios. Puede ser una iglesia que habla muchísimo de Dios, pero poco a poco dejó de parecerse a Cristo. Señor, darnos discernimiento. Que no seamos, Señor, que no creamos todo inmediatamente, Señor, sino que haznos sensibles a tu verdad. Que no apaguemos tu espíritu, Señor, pero que tampoco llamemos Espíritu Santo a todo lo que conmueve nuestras emociones. Danos amor por tu palabra, Señor. Danos ancianos sabios en nuestra vida. Danos líderes humildes, Señor. Danos corazones que son enseñables. Si alguna vez hemos comenzado a correr detrás del hombre más que detrás de Cristo, deténnos. Si alguna vez nos ha impresionado más una manifestación que tu presencia, corrígenos. Oh Señor, si alguna vez el ministerio, la plataforma, Señor, la producción, las luces, las cámaras, Señor, el reconocimiento comienza a ocupar el lugar que solamente te pertenece a ti, Señor Jesús, derriba todos los ídolos. No queremos una imitación, te queremos a ti, Jesús. No queremos fabricar un mover. Queremos que el Espíritu Santo verdaderamente se mueva. Y en medio de tiempos, Señor, de tanto engaño, haz de nosotros una iglesia que está despierta. Que está despierta, una iglesia bíblica, una iglesia llena del Espíritu Santo, capaz de discernir. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, cuidado, los tiempos que vivimos son peligrosos. Pidamos al Señor discernimiento y que el Señor nos lleve de gran victoria y podamos experimentar claramente el poder de Dios en nuestras vidas. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Compártelo con alguien. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor nos permite la próxima semana continuaremos con medicina espiritual. Amén.